Ya, entonces, para ver el tema de las particiones, lo primero que vamos a hacer es agregar un disco duro a la máquina virtual en la que vamos a trabajar. Para eso, configuración, almacenamiento, nos preocupamos de seleccionar en este caso la controladora que vamos a utilizar para agregar un disco duro, que es la controladora SATA, y agregamos un disco duro. Ya hacemos clic en el botón más y creamos un disco duro nuevo en el formato VDI, lo reservamos dinámicamente, dejamos el espacio tal cual está, le podemos cambiar el nombre si quieren. ¿Ya? En VDI, ¿verdad? Sí, en VDI. Y con eso ya tenemos el disco duro. ¿De cuánto, profe? 8 GB, lo que le tira por defecto, no se preocupen. Ya, aceptamos y ahora sí echamos a correr la máquina de nuevo. Hola, don Marcelo. Iniciamos. Ya. ¿Nos da 2 minutitos? 3 minutitos. Para poder agregar el disco de que voy a reiniciar. Ya, no sé si yo voy a iniciar la máquina nomás y... Ya, iniciamos la sesión nomás. Sí, ahora sí, abrimos terminal. Y el terminal, y en utilidades hay una aplicación que se llama Viscos. ¿En terminal o en aplicaciones? Abrimos una consola de terminal y aparte abrimos la aplicación de Viscos. En lugares. ¿No? Aquí en utilidades, Viscos. Ya. ¿Qué tenemos acá en este caso? Los dos discos duros que tenemos instalados en el sistema. ¿Ya? Y aquí tenemos volúmenes lógicos asociados al primer disco duro. Uno es la partición swap y la otra vendría siendo la raíz del sistema de Linux. Si nosotros quisiésemos agregar el disco duro, perfectamente podríamos hacer la gestión desde acá. Pero no tendría gracia hacerlo desde ahí. Y no entenderíamos el concepto que queremos. Ya. Entonces, nos vamos a la terminal. Nos logueamos como usuario. ¿Qué es más recomendable en un ambiente de servidor? ¿De entrar directamente? ¿Usar sudo menos para entrar root? ¿O hacer que te pida la contraseña por cada...? Lo ideal es ocupar el comando sudo. Es pasar a root de un usuario. ¿Ah? Exactamente, es que la lógica es la siguiente. Un usuario que tenga características de administrador. Porque el root... Claro, y... Claro, exactamente. Bueno, eso lo conversamos en las clases que usted no vino, don José Luis. De hecho, para poder correr el usuario root, es todo un procedimiento que hay que poder hacer. Claro. Ni siquiera en las distribuciones más básicas se puede llegar y No, correr el root. no, pero en estricto rigor, la lógica es un usuario con características de administrador y que, en este caso, con el comando sudo pudiese ejecutar acciones de usuario root. Esa es La pregunta era, ¿pasar directo a root y hacer todo o que te pida la contraseña paso a paso? Que te pida la contraseña por cada cosa que tú necesites, porque con eso tú vas alimentando el log. Entonces cualquier falla, cualquier problema que haya pasado, tú puedes identificar que fue el usuario que metió mano. Si tú pones el usuario root, puede ser, sepamos ya quién fue en realidad. Ya. Cosas importantes. Cuando nosotros en este caso identificamos los discos duros, bueno, yo lo puse en la pizarra, pero nosotros nos tenemos que fijar en lo siguiente. Ya, aquí si ustedes se fijan en la pantalla, bueno, voy a poner la lupa mejor. Esto es para aprender igual, ¿no? Para montarlo. Todos tienen un punto de montaje, todo volumen tiene un punto de montaje. ¿Ya?
acá nosotros tenemos identificado la ruta de montaje, de identificación en realidad del disco duro, ¿ya? Porque el punto de montaje es otro. Para poder habilitar el espacio, el punto de montaje es otro. Aquí está el dispositivo, que vendría siendo el SDB para nuestro disco duro de 8 GB y para nuestro disco duro de 16 GB está en SDA. Bueno, aquí está habilitado ya un volumen lógico, que es SDA1. Entonces tiene características distintas. En este caso nosotros estábamos viendo un disco duro que no está, en este caso, formateado. Si nosotros hacemos, por ejemplo, fdisk espacio /dev/sda, podemos trabajar dentro del disco duro donde está en este caso nuestra partición swap, la boot. Por ejemplo, aquí podemos hacer un print con la letra P. Bueno, primero, para ver las opciones del comando fdisk, con la letra M, podemos pedir ayuda. Y aquí tenemos las diferentes opciones. ¿Qué vamos a trabajar nosotros? La letra D para eliminar particiones, ya la letra L para ver una lista de tipos de particiones, la M para ver la ayuda, la letra N para añadir nuevas particiones, la letra P para hacer una impresión de la tabla de particiones y la letra T, ya que es para... Dije la P para hacer un print de la tabla de particiones y la letra T para cambiar el sistema de particiones, ¿ya? Para grabar los cambios dentro del fdisk con la letra W, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer un print acá con la letra P y vamos a ver, en este caso, las particiones que en este caso tiene este disco duro. Debería... marcado en el inicio de la que bootea? En este caso, esa es la partición, claro, la partición boot. Exactamente. La boot. Y en la SDA2 está lo que es la raíz y en este caso también la memoria, el swap. Está el swap. ¿Ya? Bueno, nos vamos a salir de acá, porque vamos a ocupar el comando fdisk para el otro disco duro. ¿Con qué te salió? No, con el control C. Con control C. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el mismo comando fdisk, pero con SDB, que vendría siendo nuestro segundo disco duro. ¿Ya? Vamos a agrandar un poco esto. Ya, ahí sí, ahí se nota un poquito más. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? En este caso para el disco duro, crear particiones. ¿Ya? Para hacer particiones nosotros, en estricto rigor, deberíamos conocer dos sistemas. El MBR, Master Boot Record, y el GPT. ¿Ya? En estricto rigor, las diferencias principales que tienen uno con el otro tiene que ver con el tema del tamaño, ¿ya? Porque Master Boot Record soporta solamente hasta 2 teras de disco duro, en cambio GPT trabaja con volúmenes mucho mayores. Profesor, disculpe, en SDB me dice que el fichero no existe. ¿Cómo? En SDB me dice que porque no lo tienes creado, o no salido después de la creación del disco. Pero instalaste el disco duro, ¿no? No, si llegó después de la Es que creación. José Luis le dijo que lo hiciera. A ver, perdón, ¿lo digo? ¿Era este disco duro? ¿Por qué no instalando el no? ¿Dice la máquina al cual creaste el disco? No lo hice. ¿Ya? Y la otra diferencia es que en Master Boot Record nosotros tenemos, para poder hacer particiones, dos temas. Podemos hacer un total de 4 particiones, de las cuales 3 pueden ser
particiones primarias, y después de eso tenemos una cuarta opción que son particiones extendidas. Y después de la partición extendida podemos hacer un sinfín de particiones más. En cambio, GPT puede ser hasta 126 particiones primarias. ¿Cuál es el tema ahí? Es que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de particiones extendidas y hacemos particiones lógicas dentro de esas particiones extendidas, si nosotros por alguna razón eliminamos esa partición extendida, se borra todo lo que está dentro de ella. En cambio, si nosotros hablamos de particiones primarias, no tienen dependencia, entonces si yo borro una, el resto sigue intacta. Entonces, para eso vamos a crear una nueva partición con la letra N. Hacemos una partición y si se fijan, lo primero que me pregunta acá es ¿qué tipo de partición voy a hacer? ¿Primaria o extendida? Ya, con la letra P vamos a hacer una partición primaria y le vamos a dar un número, de la 1 a la 4, la primera. ¿Qué me pregunta acá? ¿Siempre es de la 1 a la 4? Es que se pueden hacer 4 particiones. Ya, ok. ¿Mm? Con el MBR. En el sistema MBR, con el que vamos a trabajar. Ya. No vamos a trabajar en GPT. Pero es por defecto le entra a MBR. Claro, si tú quieres crear una partición en GPT, la opción es otra. Ya, entonces, ¿qué está preguntando acá? En este caso pregunta dónde nosotros vamos a partir dentro de los sectores del disco duro a crear esta partición. Aquí simplemente apretamos Enter para que parta desde el principio y luego de eso seleccionamos el tamaño que va a tener dicha partición. ¿Cómo podemos especificar esto? Tenemos dos formas: por sectores o por tamaño. Lo más cómodo obviamente es especificar por tamaño, mucho más práctico. Entonces, para eso especificamos el tamaño. Por ejemplo, esta la vamos a hacer de 2 GB. Perdón. 2 GB, o podríamos poner 2048 megas, como más nos acomode. Y con eso apretamos Enter. Y ya tenemos creada nuestra partición. La corroboramos con la letra P. Y si se fijan, ya tenemos una primera partición para nuestro disco duro. ¿Ya? Vamos a hacer una segunda, también primaria. Ya, la posición 2. Vamos, si se fijan, aquí cambió ya la posición de inicio del primer sector, cambió. ¿Por qué? Porque ya ocupamos 2 GB del disco duro. La opción 1 ya está lista. Claro, apretamos Enter para partir desde ahí y también la vamos a hacer de 2 GB. Podemos escribir más 2048 megas y son los mismos 2 GB. Listo. Corroboramos con la letra P y también tenemos nuestra segunda partición. Ya, vamos a crear una tercera de 1 GB. Primaria. Importante es, si se fijan, me va avisando cuántas particiones me quedan. En este caso me quedan 2 libres. Y nosotros sabemos que solamente podemos hacer 3 primarias. ¿Ya? Hacemos la partición primaria, la número 3. Ya partimos desde el sector que nos propone y ponemos 1 GB. Ya, imprimimos para mirar, están nuestras 3. Y ahora, ¿qué nos toca? La próxima partición que vamos a hacer tiene que ser sí o sí extendida. Entonces, podemos hacer solamente 3 particiones primarias y después tenemos que sí o sí hacer una extendida. Entonces, N, hacemos la partición extendida con la letra E. Igual te deja hacer una... Sí, pero después no puedes hacer ninguna partición más. ¿Cuál es la gracia? Es que si tú la haces extendida, después de ese espacio puedes hacer muchas particiones más. Es que en caso de que uno se equivoque en la densidad, en este caso sigue, si uno le coloca 1 o 1, Se puede borrar perfectamente. pero se sobreescribe, ¿A qué te refieres con sobreescribir? o sea, para... Si se puede, me dice que se puede cambiar, pero ¿de qué forma? Ahí lo vamos a ver. Se redimensiona. Son las primeras 2 son de 2 GB, la tercera de 1 GB. La primera extendida, ¿de cuánto va a ser? El del total de la memoria que ya. ¿Y cómo ¿Cómo digo eso? Apretar Enter va a tomarte todo el espacio que queda.
Partes del primer sector, Enter, y cuando te propone, Ahí te dice que aprietas Enter. Aprieta Enter, Valor predeterminado o de claro. Apretas Enter y toma en estricto rigor toda la memoria que queda. Que quedan 3 GB. ¿Ya? ¿Por qué la ID es 5? ¿Mm? ¿Por qué la ID es 5? ¿A dónde? En la columna después del bloque dice ID 5, Mm. la otra son 83. Ah, es por el código el tipo de sistema que tiene. Por eso es 5, que dice que eso significa que es una partición extendida. Ah, ya. Entonces va a haber un número que va a indicar. Claro. El 83 significa que el sistema es Linux y el 5 significa que es una partición extendida. ¿Ya? Por ejemplo, mira, aquí vamos a apretar la letra L y aquí tenemos la lista de todos los tipos de partición de sistema y con su respectivo ID. 12. ¿Mm? Ah, ya. El ID va a ser el numerito. Claro. El ID y el numerito y que corresponde en este caso al sistema de partición. 82. ¿Mm? ¿Cuál es una Minix? Esa yo no la conozco. Hay hartas que no Sí, tienen- hay hartas que uno... SFS. Hay unas de Nobel acá, dependiendo. O sea, mucho va a depender del sistema. Ah, en este caso entonces, por ejemplo, si uno quisiera instalar una virtualización dentro de Red Hat de un sistema operativo específico, determina una partición Exactamente. específica para el sistema. Exactamente. ¿Mm? Ya. Entonces, hacemos un print de nuevo, tenemos nuestra partición extendida y ahora vamos a crear una partición nueva sobre esta partición extendida. Apretamos la letra N y si se fijan, asume que es la quinta posición. Porque no se puede hacer de No. las otras. No, pues no se pueden hacer de las otras. Entonces, para el inicio apretamos Enter y especificamos obviamente el espacio. Ya la vamos a hacer de 1 GB. Hacemos un print y si se fijan, también tenemos nuestra partición con el sistema Linux. La diferencia es que las primeras 3 son particiones primarias. Esto de aquí es una partición lógica. En este tipo de partición se albergarían los datos. En cualquiera de ellas tú puedes albergar datos. Entonces, ¿por qué esa diferencia, profesor, no lo Por la manera en cómo tú después quieres distribuir el espacio dentro de lo que es el sistema Linux. Por ejemplo, tú puedes crear distintas particiones porque a lo mejor tú quieres alimentar volúmenes de grupo de manera distinta. Entonces tú haces las particiones para poder distribuir en este caso ese espacio. O porque necesitas un sistema de partición especial para un sistema predeterminado. Ahí la lógica de para qué hacemos las particiones y cómo las hacemos. Las 3 primeras funcionan como discos físicos, si uno conectar a 3 salas distintas. No. ¿Particionadas? No, porque físicamente es un puro disco. No, está bien, a lo que voy. Porque si yo borro la 1, borro la 1. Exactamente. Borro la 4, la que es la 5, la 25, borro todo lo que está abajo. Pero solamente lo que está hacia abajo. Por eso. Sí, eso sí. A eso voy. Sí. En ese caso serían como 3 discos independientes. El cuarto serían subparticiones de ese cuarto disco. A eso voy. Porque si borro Ya, si lo queremos poner de esa forma, claro. Sería más o menos esa la lógica. Claro. Ya, vamos a crear otra partición más. La última la vamos a hacer con el espacio que queda. Y un último print. ¿Ya? ¿Otra partición? Sí, con el espacio que queda. Si nosotros quisiésemos eliminar una partición, simplemente con la letra B Y te dice cuál. y te pregunta cuál. Con la ¿Ya? Obviamente, si usted pone, en este caso, la 4, va a matar la 5 y la 6. ¿Ya? Lo ideal es que sobre una partición extendida usted no haga absolutamente nada. ¿Puedo eliminar las que están dentro de la extendida, cierto? ¿Sí? Perfectamente, eliminemos una, eliminemos la 6 pues, Ahí. y la eliminamos. Así de simple. Apretamos la D, seleccionamos la partición y apretamos Enter y la eliminamos.
La volvemos a agregar. Y imprimimos. Y ahí están las particiones de nuevo. ¿Ya? Desde el punto de vista físico, aún no hacemos absolutamente nada. Hasta que guardemos. Si ustedes se fijan acá, nosotros vemos acá el disco duro y todavía no tiene nada. Entonces aquí lo que vamos a hacer es apretar la letra W, guardamos y salimos del sistema de FDisk. Y ahora podemos ir a ver nuestro disco duro y tenemos nuestras particiones. Y ahí queda bien ejemplificado el tema de la partición extendida y cómo almacena en este caso las particiones lógicas. Qué bonito. Este gráfico es mucho mejor que el otro. Sí. Ya. En la partición 1, profesor, ¿qué es lo que diría? En el caso de ser un sistema operativo, lo que se entra acá, por ejemplo, en la partición 1, ¿qué diría? Es que ahí tú lo distribuyes como tú quieras, pues. Mira, echémosle una mirada al otro. Mira, para que hagamos una comparación. El primero tiene dos particiones. La primera tiene albergado lo que es el boot. Si te fijas, montado en boot. Y aquí está todos los archivos de arranque del sistema. Y en el otro, es que es un sistema distinto porque este está en Linux, ¿ya? Y este está en LVM de Linux. Ya dentro de esto nosotros tenemos estas dos particiones. En realidad estos son volúmenes lógicos. Estas dos. Una es la raíz del sistema y la otra es el swap. Pero estas dos están, en estricto rigor, contenidas dentro de esa partición. Y en el disco de 8 no se ve así, se ve solamente en una línea. Es que aquí está todo solamente particionado, no hemos hecho nada más encima de ese disco. Entonces acá nosotros podríamos tomar parte de esto para alimentar el volumen de grupo. El volumen de grupo que está acá, ya, para hacer crecer esta partición. De un disco duro distinto podríamos llegar a hacer crecer este volumen lógico. Ah, es como un disco compartido para darle un espacio a un disco a una partición determinada. Es que podemos hacer dos cosas. Podemos tener un punto de montaje para almacenamiento para lo que nosotros queramos, que depende de un volumen de grupo, o podemos simplemente ampliar un volumen lógico, ya que en este caso un volumen lógico podría ser el swap del sistema con una partición que viene de un volumen de grupo asociado a otro disco duro. Eso lo vamos a ver ahora. Eso es lo que vamos a ver exactamente ahora. Ya. Entonces, vamos a el comando parte. También podemos en este caso revisar el estado de los discos, ya de SDB. Perdón, no. Perdón. ¿Este es el mismo que parte? No es lo mismo. ¿Ya? Pero esto aquí podemos ver en este caso la memoria libre. Para eso, unit mb, que si lo ejecutas justo se ejecuta como comando y tienes que darle instrucciones. Caso free. Ya, con esa instrucción, ¿Cómo expresamos? con la letra Q. Q y Enter. Ya. Con esta instrucción, parte, damos la ruta en este caso del disco duro. Si te sale sin guardar, no, pues no queda hecho nada en el FDisk. Ya. Unit, la unidad en la que estamos buscando la información, ya, y le decimos un print free para ver si tiene memoria disponible el disco duro para más particiones, qué sé yo. Aquí en este caso la información que nos entrega, ya nos entrega el tamaño del disco, ya, el tamaño de cada sector, 512 bytes,
¿Ya? ¿Alguna vez en Windows escucharon el concepto de un clúster de un disco duro? Sí. Ya, esto es lo mismo. No. ¿Mm? ¿Qué es eso? ¿Nunca en Windows 98 le hicieron un escaneo al disco duro y que salía un cuadrado verde que iba corriéndose? Ya, que hacía el análisis de los clústeres del disco duro. La fragmentación. No lo hacíamos necesariamente por una desfragmentación. Claro, la desfragmentación trabaja a nivel de clúster, sí, porque pesca y ordena la información para dejarla continua y no en espacios separados dentro del disco duro. ¿Mm? Exactamente, te ordenaba, y una de las cosas que permitía esa desfragmentación es tomar los sectores malos del disco duro y apartarlos. ¿Mm? Ya, entonces teníamos el tamaño en este caso de los sectores acá. El sistema, en la tabla de partición, que aquí dice MS2, con eso entendemos que es un Master Boot Record. ¿Ya? Aquí hay algunos flags que no nos indican nada en este caso, y el total de particiones, ¿ya? Y si tenemos espacio libre. ¿Mm? El otro comando es el partrue 1,02 megabytes de... -s, y con eso podemos ver las particiones de los discos duros que hay en el sistema. Partrue espacio -s. Si se fijan, perdón, que esto, acá tenemos lo siguiente. En el disco duro SDA tenemos dos particiones, que ambas son primarias. Y por otro lado, tenemos en este caso nuestro segundo disco duro y tenemos tres particiones primarias, ya la extendida, y aquí tenemos dos lógicas que están diferenciadas obviamente por el signo más y menos. ¿Mm? Con eso las identificamos. ¿Ya? ¿Qué nos toca ver ahora? Volúmenes físicos. Ya tenemos que transformar estas particiones a volúmenes físicos. ¿Mm? El primer comando que vamos a ver aquí es el PVS, que es para ver los volúmenes físicos que hay. ¿Ya? Aquí tenemos solamente un volumen físico que está en el disco duro principal y se llama SDA2. ¿Ya? Tenemos solamente eso. Entonces tendríamos que empezar a tomar, en este caso, los distintos volúmenes del disco duro secundario y empezar a construir, en este caso, ya los distintos volúmenes físicos. Para eso tenemos el comando. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Este comando es para ver el volumen físico? ¿Sí? Entiendo que es el real, el físico, el verdadero, ¿cierto? El disco. No estás viendo totalmente el disco, porque si tú te fijas, aquí la información que te entrega es respecto de SDA2. Cuando nosotros estuvimos revisando el disco duro, si te fijas, acá tenés SDA, tenemos el 1 y el 2. Vamos a tener SDA1, SDA2. En el SDA1 nosotros tenemos el boot del sistema, ¿ya? Y ese nosotros no lo estamos visualizando acá, porque no está reconocido como volumen físico. En cambio, el SDA2 sí está reconocido como volumen físico. Entonces lo que tenemos que hacer ahora nosotros es construir volúmenes físicos en base a estas particiones. Para eso ocupamos pv create y le damos la ruta del volumen físico, o sea, de la partición, /dev /sdb1 y apretamos enter. Y con eso ya creamos un volumen físico sobre la partición primaria SDBB1. Entonces podemos hacer un PBS
Y si se fijan, ya tenemos nuestro volumen físico creado. Esto es para Aquí era como SDA2. Claro. el PV create era para. Create para crear un volumen físico. No, es crear. ¿Mm? Pero ¿por qué lo toma con ese tamaño? Porque ese volumen físico es de 2 GB. Fue la primera partición que creamos. La primera partición que creamos era de 2 GB. ¿Cómo se llamaba la partición? SDB1. Ahora de lógico lo pasamos a físico. Ya, pero esa partición era una partición primaria. Sí, una partición primaria Claro. Ahora la transformamos en un volumen físico. en un volumen. En un volumen físico. Y ya el volumen físico lo podemos empezar a gestionar. Hiciste el disco muy chico. Ah, recién los volúmenes físicos se gestionan, no las particiones. No las particiones. Ya. Tomamos la partición, la transformamos en un volumen físico y la podemos empezar a utilizar. Sí, porque si no, si fuera, sería un extendido o un primario, pero de otra partición. Claro. Ahora vamos a empezar a extender las cosas. ¿Mm? Ya. Entonces, vamos a... miremos en estricto rigor todavía no nos dice nada. Hasta que A lo más, no, si está guardado. Si lo que pasa es que, si tú te fijas, la partición sigue igual. La única diferencia es que, en este caso, nosotros ya la reconocemos de alguna forma. ¿Ya? Si te fijas, dice volumen físico LVM2 para SDBA1. ¿Ya? Claro. Ya. Si nosotros quisiésemos eliminar esto, PV remove y le damos la ruta de SDB1 y con eso lo eliminamos. ¿Ya? Importante es que cuando nosotros vayamos a transformar particiones a volúmenes físicos, nosotros cambiemos el sistema de archivo de la partición. ¿Ya? No es obligación hacerlo, pero es recomendable. Si se fijan, nosotros cuando hacíamos el FDisk sobre el SDB y hacemos un print, nuestro sistema para todas nuestras particiones primarias y lógicas es Linux. Lo ideal es que la cambiemos a LVM Linux. ¿Ya? Para eso, nosotros primero verificamos el código y para eso tenemos la letra L. Verificamos el código y ubicamos cuál es el sistema Linux LVM que tenemos acá. Es el 8E. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con la letra T, cambiar el sistema. Vamos por orden. La primera partición, ¿cuál es el código? 8E y la cambiamos. Si nos ponemos a verificar, hacemos un print y ya cambió el sistema. Espacio y la ruta del disco /dev/sdb, que es nuestro disco duro. Ya, la vamos a salir de acá. Es así. Ahí está la ruta. fdisk espacio /dev/sdb, que ese es nuestro disco. ¿Tiene que quedar con Linux LVM? ¿La 4 igual? No, o sea, la extendida no hay que tocarla. Las de adentro de extendida. Las 3 primarias más las 2 lógicas. O sea, la extendida bajo ninguna circunstancia. Así que transformen todas las... ¿Cuál era la que había que transformar? Todas. Las 3 primarias más las 2 lógicas. A Linux. A Linux LVM, que el código es 8E. 8E, ya. Sí, para, Claro. A ver, M era ayuda, ¿no? Sí, M, ahí tienes la ayuda. Para la lista, la letra L. Ya, ahí identificas el código. Y después para poder cambiarla con la letra T. Vamos a poner M de nuevo. T, change. Seleccionas la partición, le pones el código y listo. Número de partición. La 1.
Todas las primarias tienen... Las 3 primarias más las 2 lógicas. La extendida no hay que tocarla. No, pero el otro La 2, 8. el otro animal. Veamos, ¿cuánto es? 8, 6. Hacemos un print. Y ahí tenemos todas las particiones ya cambiadas al sistema Linux LVM. ¿Para qué hacemos esto también? La 5 es la... No, la 4. La 4 es la... ¿Para qué hacemos esto? Porque después nosotros podemos jugar el sistema de LVM, que es Linux Volume Management, Logical Volume Management, ¿ya? Para poder hacer gestión sobre ella. Entonces, es más cómodo tenerlos en ese sistema que simplemente en Linux, ¿ya? Esto no es requisito alguno, pero es ideal hacerlo. El profesor no cambió la extend. Le gusta a la 4, por ejemplo, ¿qué? No, pues la 4 no tenéis que modificar nada. Ah, ya. No, la 4 no la toque, que es nuestra partición Entonces extendida. sería la 5 y la 6. La 1, la 2, la 3, la 5 y la 6. La 4 es como formatear todo lo extendido. Claro. Ya, W para guardar los cambios. Ya cambiaron todo. LVM Linux. Ya, y con eso ahora seguimos. Ahora sí. Vamos a crear los volúmenes físicos. Ya, aparte del comando PBS tenemos PBDisplay. ¿Ya? Y la forma en que nos muestra la información es distinta. ¿Ya? Aquí tenemos en este caso el detalle del único volumen físico que existe en este minuto. ¿Ya? Tenemos la ruta del volumen físico, tenemos el nombre del volumen de grupo al que pertenece. ¿Ya? Importante, este volumen físico es parte del volumen de grupo que se llama Red Hat Enterprise ¿Y Linux. si no sabe el nombre? Es porque no pertenece a ningún volumen de grupo. ¿Para asignarlo? ¿Mm? ¿Para asignar? A continuación, don José Luis. Ah, ya. A continuación. El café. A continuación. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, creemos nuestro volumen físico. Teníamos entonces para eso pbcreate, sdb1. Aquí podemos agregar más al mismo tiempo. /dev /sdb2 /dev sdb3. Ya, yo me equivoqué. Me hice 2 y el otro no lo encontró. Me equivoqué en la letra. Y ahí lo creé. Ahora hay que entrar a ese instrucción. ¿Cómo? Después de crear la... Ah, creó la 2 y la 3. Sí. Creé la 1, la 2, hay que crearlas todas. La 1, la 2, la 3, la 5 y la 6. Porque la extendida no la tenemos que tocar. ¿Mm? Un puro básico, todo creado. Ah, puedo darle barra SBD, Sí. SB2. Ah, sí, pero tal cual está ahí. De los creadores. Yo los crea todo el tiro. ¿Mm? Entonces podemos hacer un PBS de nuevo. Y tenemos todas nuestros volúmenes físicos. Entonces, con nuestros volúmenes físicos creados, tenemos dos cosas por hacer. Podemos extender un volumen de grupo, ¿ya? O podemos, en este caso, también crear un nuevo volumen de grupo, ¿ya? Para, por ejemplo, ver los volúmenes de grupos creados, BGS. Si se fijan, los comandos son como bien simples. Para los volúmenes físicos, PBS. Para los volúmenes de grupo, BGS. Para los volúmenes físicos, pbcreate. Para los volúmenes de grupos va a ser entonces, ¿cómo va a ser? bgcreate. Sería Ya, pero en este caso lo primero que vamos a hacer es extender un volumen de grupo. ¿Ya? ¿extender un volumen de grupo? ¿Mm?
Hay que crear primero. No. Yo tomo un volumen físico y con esto yo extiendo el volumen de grupo. Porque voy a añadir un volumen físico a ese volumen de grupo. Pero si el volumen del grupo no está creado. Tenemos que crearlo. Pero ya tenemos uno creado, que es el que está acá. Ese volumen de grupo ya existe en el sistema. Es el por defecto. Claro. Entonces, es el que se crea cuando yo hago la instalación de... Entonces yo podría de SDB dar un espacio de volumen físico para aumentar este volumen de grupo. Ya. Entonces, para hacer esto, BG extend, ya, el nombre del volumen de grupo, RHEL, y la ruta del volumen físico que yo voy a utilizar, dev/sdb1. Voy a utilizar ese. ¿Y se puede hacer al tiro con el 2, 3? ¿Sí? ¿Te puede agregar más? Pues? ¿Lo vamos a meter todo al mismo? No, porque vamos a crear un grupo. A otro. Claro, vamos a crear un grupo para. Claro. ¿Ya? Entonces, enter. Y con eso nosotros extendemos, en este caso, ya el volumen de grupo. Entonces yo voy a hacer un VGS. Y si se fijan, ese volumen de grupo antes tenía 14 GB y nada de espacio disponible. Ahora yo tengo 16 GB y 2 GB disponibles. Y si lo queremos revisar desde el punto de vista gráfico, ahora yo tengo 15 GB disponibles. ¿Puede mostrar los comandos que... Sí, por supuesto. Que no. Por supuesto que no. Ahí está. Tenemos en este caso, ya, eje extend, espacio, el nombre del volumen de grupo que yo voy a aumentar y la ruta del volumen físico que yo voy a utilizar para extender ese volumen de grupo. Ahí sí. ¿Mm? Y ahora, uno F10. ¿Para qué quieren F10? Para hacer un print y ver la partición. Por supuesto. ¿O se puede hacer de otra forma? No, con el PV, entonces display. Y tú con esto me dices el disco duro. Ahora va a ver enter. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitas ver tú? ¿Analizar el volumen de grupo? Sí, para ver si. Mira, ahí tú tienes que haces un PVS, mira, un PVS, y si tú te fijas, aquí tú puedes mirar, mira, fíjate en la pantalla. En este caso, nosotros tenemos todos los volúmenes físicos y acá podemos evidenciar que para el volumen de grupo Red Hat Enterprise Linux tenemos dos volúmenes físicos asociados. Uno que está en el disco duro 1 y otro que está en el disco duro 2. Entonces, desde el punto de vista del uso de la memoria, después cuando lo veamos en el sistema, nosotros no podríamos distinguir a quién corresponden los espacios. Tenemos que verlo de esta forma para saber. El BGS muestra los tamaños, ¿verdad? El BGS muestra información respecto de los volúmenes de grupo. Ahora sí me aparece entonces que son Entiendo dos que están dentro del volumen. Exactamente. Entiendo que esto es más para si es que el disco en el cual estamos usándolo para quedamos cortos de Exactamente. empezar a... Veámoslo de la siguiente lógica. Cuando nosotros nos quedamos en nuestro equipo Windows sin un espacio, ¿qué hacemos? Vamos a comprar un disco duro nuevo, formateamos, instalamos todo y traspasamos de un lado para otro. Eso es lo que generalmente hacemos. Acá no. Acá yo compro el disco duro, lo pongo en la máquina, empiezo a crear los volúmenes físicos, creo el volumen de creo el volumen físico, y en este caso, si lo que yo quiero expandir ya está en un grupo determinado, asocio ese volumen físico al volumen de grupo y extiendo el espacio, y listo. Pero automáticamente te queda extendido, o sea, se llena el primero y empieza a tomar el segundo. No, porque lo reconoce como un puro espacio. No, pero a ver, físicamente, cuando está lleno el primero y yo lo extiendo. Ah, claro, es ordenado para el. A eso voy. Sí, pues ordenado. Es lo mismo que pescar el G-Parted y correr la barrita así y extenderlo.
es que eso no, porque eso lo hacemos sobre el mismo disco duro. Estáis manipulando las particiones. Claro, porque tú puedes tener físicamente un disco duro que tiene dos particiones, entonces yo cuando muevo la barrita me estoy comiendo el espacio libre de la otra partición para agrandar una que tengo. Aquí lo que estamos haciendo es que con un disco duro diferente estamos agrandando el primero. Es como que tuviera dos discos y hiciera como un RAID. Porque físicamente tú lo veis dos, pero en el disco original veis solo uno. Claro. ¿Ya? Entonces, si queremos borrar esto, VG remove e indicamos el... tenemos VG create, VG extend para extender, el VGS para visualizar y si queremos remover, en este caso con el VG remove. Entonces, yo con el VG creo un grupo. Claro, Con el que todavía no lo hemos hecho. Con el VG extender voy asociando. Tú extiendes, claro, con el VG extend tú utilizas un volumen físico para extender un volumen de grupo ya existente. Y con el VG create tú creas un volumen de grupo. Entonces ahora vamos a hacer el VG create. Pero con el... No, porque tenemos que, no podemos borrar no vamos a borrar el volumen de grupo Red Hat Enterprise Linux porque vamos a matar todo. Si matáis el segundo, matáis todo. ¿Mm? El que le acabamos de pegar. O sea, en teoría no. No deberíamos eliminarlo. El VG remove elimina el grupo. Sí, pues elimina el grupo. ¿Cómo elimino uno de los discos dentro del grupo? Yo elimino el volumen físico. Entonces yo tendría que hacer un pivot remove para eliminar ese volumen físico que yo asocié a un volumen de grupo. Y el resto lo hace internamente. Claro, porque si yo para ahí eliminaría un volumen de grupo. Entonces elimino el grupo. Y elimino Por eso me dice rel nomás, porque yo pongo VG remove rel. Claro. Entonces elimino el grupo entero. Sí. Me da lo mismo que quien esté. Claro. Elimino. Yo tengo que eliminar el volumen físico asociado al volumen de grupo. Con el FDISC. Claro. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Hagamos lo siguiente, creemos un volumen de grupo. ¿Ya? En este caso, VG create, ponemos el nombre myVG y identificamos un volumen físico para este volumen de grupo. ¿Ya? ¿Podemos especificar más de uno? Sí. Dev /sdb2, apretamos Enter y creamos en este caso mi volumen de grupo. Entonces hacemos un VGS y ya tenemos nuestros dos volúmenes de grupo. Ahora con eso trata de borrar el volumen de grupo myVG. Lo va a borrar sin ningún problema. Claro, porque el disco. Porque nosotros borramos volúmenes de grupo ahí. Si borramos el volumen de grupo de Red Hat Enterprise Linux, Vamos a cagar la pila. ya, ok. Por eso, si nosotros queremos borrar un volumen físico que está asociado a un volumen de grupo, ni un problema. Borramos el volumen físico. Entonces, vamos, en este caso, para agregarle más volúmenes físicos, tenemos que hacer un extend. VG extend. Ahí está, sí, ahí funciona. Indicamos el volumen, myVG, y el volumen, dev/sdb3. Y ahí vamos a crear otro volumen de grupo con los otros dos. Entonces, myVG2 con el dev5 y el 6. No, creas que el. Es un extend, me equivoqué, es un VG extend, el create. Ahí sí. Ahí sí. Y ahí tendríamos listo todo. VGS. Ahí están los tres. Un display. Y nos entrega la información de los. El mismo SDB
MyPG2, ¿Mm? el MyPG2 en el SNV2. No. ¿En dónde? Ese tenemos que tomar el 5 y el 6 para el MyPG2. ¿Y cómo? Que en estricto rigor ese es el espacio Tenemos total que- del 4, ¿no? ¿Ah? En estricto rigor ese es el espacio total del 4. Exactamente. Ya. Ahora, Lucha, si yo tengo Ah, ya. 25.530 teras, puedo hacer los Lógica, la no, cantidad desde el punto de vista de- lógico, claro. Pero obviamente también está restringido a que la partición de en la tabla MBR no soporta hasta 2 teras. Claro. ¿Profe? Pero podría ser tablas de 2 ¿Vamos a eso o no? de 2 teras, no digo 2 gigas. Vamos, pero son 2 teras en el tipo de partición. Sí, pues. ¿No había dicho 2 gigas que aguantaba el MBR? No, pues 2 teras, MBR 2 teras. Ah, Si fuera 2 gigas, mejor ocupamos para 32, pues. Se ocupa en soporta 4. La GPD es la que aguanta más. GPT aguanta. Y 128 particiones primarias. GPT. ¿Para qué vamos a querer 128 particiones? No tengo ¿Qué idea. comando puso para ver esto, profe? Ese, VG Display. Es decir, VG Display, VG Display, VG Display. VG Display. PV Display. PV Display. Debería ser. Hoy estoy grabando, Ya. ¿Qué nos queda ahora? Crear los volúmenes lógicos. volúmenes lógicos. Sí, volúmenes lógicos. ¿Ya? Entonces, para eso, lo primero es visualizar qué volúmenes lógicos tenemos. Profesor, ¿cómo es el comando? VGS. Con eso VGS visualizamos. Y el VG Display también. VG Display todo junto. Sí, VG Display todo junto. ¿Mm? Yo sabía que alguien iba a salir con ese chiste. Ya. Ya, entonces. Ahora vamos a ver lo de volúmenes lógicos. Para poder revisar, era entonces LVS. Y si se fijan, acá tenemos dos volúmenes lógicos que podemos ver acá, en estricto rigor, a quién pertenecen y el tamaño. Tenemos como volúmenes lógicos el root, que pertenece al volumen de grupo Red Hat Enterprise Linux, su tamaño. Oye, ¿qué es el WIA? WIA atributos. Esos atributos tienen que ver con la manera en cómo está construida la partición. En este caso son cosas que se forman de manera genérica. ¿Ya? Ahí nos vamos, cuando creemos las otras te vas a dar cuenta que en estricto rigor son indicaciones genéricas de las particiones. Entonces, para poder crear un volumen de grupo, LV Create, obviamente. ¿Ya? Podemos ver el LV Display también. Sería más rápido para saber qué lo voy a crear. ¿Ah? Sería más rápido para saber qué voy a crear. Ya, aquí tenemos los volúmenes lógicos con la información. Claro, en este caso, los dos volúmenes lógicos que existen son el de swap y, en este caso, el de root. Ya. Para crear entonces el v create espacio /dev / aquí tenemos que indicar el volumen de grupo. ¿Ya? El volumen de grupo vendría siendo, en este caso, myVG. Tenemos myVG y myVG2. ¿No es cierto? MyVG, ¿Le pongo el nombre que yo quiera? no. ¿Después? Lo que era no, porque MyVG. Nosotros tenemos dos volúmenes de grupo. Mira, revisemos de nuevo.
Ya tenemos dos volúmenes de grupos que creamos, el MyVG y el MyVG2. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que crear el volumen lógico. Para eso, entonces, perdón, no, LV create espacio /dev / en este caso myVG / sdb miento myVG teníamos ¿cómo? No, pues SDB1 no, pues SDB1 pertenece a Red Hat. El BD2, el BD2, el BD3 pertenecen al primero y el 5 y el 6 al segundo. Claro. Entonces, aquí debería ir. Uy, me bloqueé. Me bloqueé. Menos 0,5 diría Master. No, menos. ¿Por qué menos 0,5? Ah, menos 0,5, ya. Menos 0,5 diría Master. Claro, es que aquí va especificado el volumen lógico. ¿Cómo? No, pues. No es rel. Espérame. Uy, de verdad me bloqueé. No, dice que está 776 existente. Mira, tenemos, en este caso, es LV create, lo podemos hacer así, menos size, 2,99 giga myVG y se creó. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos en MVG. LV create, menos size, especificamos el tamaño y con qué volumen vamos a trabajar. Crearlo con 3. No, por eso porque no tenemos 3 GB, son 2,99. Sí. Si me cuentas. Entonces ahí, LV create, espacio, menos size, especificamos el tamaño y el nombre del volumen. Para crear un volumen lógico. ¿Ya? Y aquí, para por ejemplo el BG2, podríamos hacer lo siguiente. ¿Ya? MyVG, perdón, LV create, y aquí vamos a especificar 1 giga. 1 giga en MyVG 2. Y lo creamos. Podemos ver un VGS. ¿Cuánto nos queda del MyVG 2? 1,99. Entonces podríamos crear un tercer volumen de grupo, un volumen lógico, ¿ya? De 1,99. Si no le pongo el G o el M, ¿no sabe qué tamaño es? ¿qué valor? ¿Pero toma un valor por defecto? No debería. ¿Me lo creo? ¿Cómo te lo creo? Yo puse Ya, SAL 4. entonces haz ya. Y puse el nombre del volumen. Ya. Y me quedó. Hace un LVS. ¿De cuánto te lo creo? De 4,5. O sea, se asume en megas. Por defecto. ¿Cómo lo LV remove. Y tienes que dar la ruta completa del volumen. Debería ser, si tú quieres remover, por ejemplo, esto, ¿ya? Nosotros hacemos de nuevo un LV display. Mira, voy a crear creemos este, ¿ya? Y LVS tenemos 3, ¿ya? Entonces, si nosotros quisiésemos eliminar LV remove,
Todo junto. Perdón, todo junto, sí, todo junto. Claro. Slash dev slash my VG. En este caso vamos a eliminar uno de MyVG2. MyVG2 slash y tenemos que especificar este valor que dice lvol 1. El nombre con el que quedó. Claro. lvol 1. Y apretamos enter. Nos pregunta si efectivamente lo queremos remover. Le ponemos que sí. Y se elimina. Pues ya le nada. ¿Cómo? Oye, y si no voy a otras ubicaciones directamente en el GUI, ¿no me muestra los demás discos? ¿Cómo? Aquí. No, por acá. No. Debería poder ver los discos así como en el Nintendo. Veo discos. Todavía no, porque no hemos hecho los puntos de montaje. Ah, Ya, entonces vamos a crear lo que nos falta. perfecto. Dígame. Si tengo en el volumen, en el volumen de grupo tengo 2 discos, al crear el volumen lógico tengo que, el tamaño tiene que ir en relación a los 2 discos que vayan en el grupo. A ver. Yo tengo un volumen de grupo con un tamaño determinado. Y yo puedo crear volúmenes lógicos en base al tamaño de mi volumen de grupo. Si mi volumen de grupo es de 3 GB, yo podría crear tantos volúmenes lógicos de acuerdo al espacio que yo tengo en mi volumen de grupo. No. O sea, puedo hacer los volúmenes lógicos, puedo hacer cuantos necesite, Sí. mientras no me exceda del volumen Del tamaño del volumen de grupo, claro. Ya. Ya, entonces vamos a volver a crear el volumen. Ahí está. LUS. Y ahí tenemos nuestros 3 volúmenes lógicos creados. ¿Ya? ¿Qué nos falta por hacer? Darle formato, en este caso, a esos volúmenes lógicos. ¿Ya? Para eso, nosotros ocupamos el comando mkfs. Punto, y ahí especificamos, en este caso, ya el volumen lógico que vamos a utilizar. Si nosotros apretamos el botón tabulador, nos muestra las distintas extensiones que podemos ocupar para hacer formato. ¿Ya? La que nosotros vamos a ocupar en este caso es la extend 4. Tenemos XFS, MS2, extensión 2, 3 y 4, ¿ya? Un BIFAT, un FAT, dependiendo de lo que necesitemos hacer, es lo ideal, es lo que tenemos que ocupar. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, la partición del root está en XFS. ¿Ya? ¿No me sale la opción? ¿No? MKFS. Es mkfs. Punto. Y yo aprieto el tabulador y me aparece la información. Entonces, para eso vamos a seleccionar la extensión 4, y ponemos la ruta del volumen lógico que queremos formatear. /dev /myvg /lvol 0. Y se formateó. Ya. Y ahí aparecieron. Y empezaron a aparecer. Pues, tenemos las particiones, pero si te fijas, FS 4.4 espacio la ruta. /dev. ya, miren, si se fijan, No sé cuál ocupaste el MyVG, porque ocupó lo mismo. Entonces, Para el volumen lógico, para crearlo, LV create. ya. Espacio. Volume. Nosotros, claro, LV create, espacio, --, size, especificamos el tamaño y
Size es con Z. Sí, sí. De ahí aparecen SZ. los volúmenes. ¿Ya? 1 GB, 2 GB, dependiendo. ¿De cuánto lo hicieron? Con el de la MyVG, con los 3 que tiene, 2,99, y los otros hicimos una de 1 y una de 1,99, con el MyVG 2. Ya, entonces 2,99. 2 puntos. Claro, 2,99. ¿Cómo? Ahí sale con coma. Ya. ¿Qué información tenemos acá en este rato? El dispositivo que tenemos, ahí tenemos el volumen lógico, ya, el formato, extensión 4, pero no tenemos un punto de montaje, entonces todavía no podemos utilizar ya la partición. Entonces vamos a hacer lo mismo para las otras dos. ¿El punto de montaje es el formato? No. El punto de montaje en estricto rigor es como hacer visible la partición para poder utilizarla. Sí, porque ¿Es como asignarle una letra? Por decirlo de alguna forma. Yo me intenté meter y me dice que no está montada. No, pues, no está montada. Me pide autenticarme y se monta solo. Si tú puedes ahí, de hecho, poner play y se monta. Sí. Profesor, el formato, el tamaño es más 2.99G. 2,99G, con G mayúscula. Sí, pero con el signo más adelante. No, menos size y ponemos el tamaño. Me dice que hay un error en la sintaxis. Es LV create. Mira, ahí está el comando, Alex. menos size. Me falta el nombre del. El volumen de grupo. El nombre del volumen del grupo al que corresponde. Ya, entonces seguimos con el MyVG 2 y el LVOL 0 y el LVOL 1. Pero lo habíamos montado porque queda como una unidad externa nomás cuando lo montáis desde acá. Claro. Ya. En el 1. Entonces nosotros tenemos que crear un punto de montaje para que eso esté siempre disponible. Sí, porque si yo lo desmonto ahora es como un pendrive. Sí, pues, es un pendrive, ni más ni menos. Ya. El LVOL 0 se creó en el MyVG 2. Entonces ahí tenemos en este caso nuestros volúmenes los volúmenes lógicos formateados. ¿Ya? Siempre en Extend 4. En este caso lo podemos hacer en Extend 4. O sea, eso va a depender de lo que queramos hacer. También lo podemos hacer en XFS, no hay problema. Y vamos a poder ocupar el volumen igual. ¿Cuál es el más parecido al MTFS? Ahí ninguno. ¿El más parecido? Es que en Extend 4, tú desde el punto de vista de la gestión lo puedes ocupar como NTFS. Pero el tema es que NTFS en particular no es compatible con Linux. No, sí. Solamente el FAT32. El FAT32, pero el FAT32 tenemos un problema que tenemos hasta 4 GB nomás. ¿Mm? El DEF. Ya. Sigamos entonces. MyVG 2. Todo esto lo que estamos haciendo por consola lo podríamos hacer con el Wii, ¿cierto? ¿Puedo hacerlo con el Wii en la prueba? No. Ahí le di formato. Gracias. No. Tenía que preguntar. ¿Ah? Sí. Ahí está creado. No, ahí le di formateé. Sí, pues con la extensión 4. Sí. Sí, ahí está el formato hecho. Ahora hay que crear un volumen 1. Yo tengo. Sí, porque tienes que crearlo con todos los. Creamos uno de 3 GB con el MyVG, con el espacio que teníamos en MyVG, y creamos dos, uno de 1 GB y otro de 1,9 con el MyVG 2, con el volumen de grupo MyVG 2. Ahí creamos dos volúmenes lógicos. Ya, entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente: B, L, K y D, pipe, ya, grep, VG, MyVG. Y esto es para darle un punto de. ¿Mm? Un punto de. ¿Qué cosa? Entre comandos. No, aquí estamos listando, en este caso, los volúmenes lógicos, ya, que tenemos asociados a MyVG. Me muestra el de MyVG y los de MyVG 2. ¿Para qué hacemos esto? Porque esto lo vamos a ocupar después para poder hacer un punto de montaje
definitivo, cosa de que cuando nosotros arranquemos el sistema reconozca esto y nos muestre los volúmenes de grupo. O sea, perdón, los volúmenes lógicos. ¿Mm? Ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros para poder montar estos volúmenes lógicos tenemos tres opciones. Una, podemos hacer un punto de montaje asociado a esta ruta, ¿ya? Lo podemos hacer de acuerdo a su UUID y también lo podemos hacer a través de un label, ya que en este caso no lo tenemos creado. Ya, si nosotros quisiésemos crear un label para esto, tenemos el comando tune to fs espacio menos L mayúscula de label una etiqueta. ¿Ya? Una etiqueta. ¿Ya? Y en este caso especificamos el nombre de la etiqueta. Le vamos a poner, por ejemplo, memory. ¿Puedo acordarme cómo lo tengo? Es que va a ser el nombre, es como que le pusieras a un disco duro archivo. Ponele MyPG si querés. Es decisión tuya. No, hay que darle una etiqueta que lo identifique. Exactamente, eso es lo lógico. Sí, porque La idea de la etiqueta es que sea identificativa. ¿Ya? Eso, y especificamos en este caso el volumen físico que queremos, volumen lógico que queremos renombrar. Entonces, slash dev, slash mypg, slash lvol 0. Y con eso cambiamos el nombre. Y si se fijan, nos apareció el label para en este caso el volumen lógico lvol 0. ¿Ya? Para los efectos prácticos no lo vamos a hacer con los tres. ¿Se puede repetir esa etiqueta? ¿Ese label? Sí, ¿En el resto de los...? que yo sepa sí, pero probemos, no perdemos nada con probar. Sí, nunca lo he hecho, pero sí. Probemos MyPG2 lvol 0 y lo hizo, sin ningún problema. Ahí está. El problema de eso es que cuando hagamos un punto de montaje en base a la etiqueta puede generar a lo mejor algún problema. ¿Y cómo le borro la etiqueta? Ahí me pillo, no sabría decirle cómo borrar la etiqueta. Lo que podríamos hacer es renombrarlo. Ah, verdad. me dice que no existe el fichero en el directorio. Renombrémoslo. Listo. Renombrado. O sea, en realidad, ¿cómo lo podemos borrar? Simple. Nosotros abrimos este archivo. Mire, me acordé. ¿Cómo se puede hacer? Ya, nosotros aquí, una vez que mandemos a guardar esto, porque todas esas rutas, para poder nosotros registrarlas como punto de montaje, las tenemos que montar acá. ¿Se mandan, se guardan y quedan ahí? Sí. Podemos editar este archivo e incluirlas ahí, o podemos hacer lo que voy a hacer ahora. Con nano, Ya. Entonces, ya, etiquetado esto, vamos a crear nuestros puntos de montaje. Para eso vamos a hacer lo siguiente: mkdir slash mnt mount slash, y aquí vamos a abrir corchetes y vamos a poner bl1, bl2, bl3. Y con eso creamos 3 directorios al mismo tiempo. Maravillosa jugada. Entonces nosotros podríamos hacer esto. Hacemos un ls. Y tengo los directorios creados. De una.
¿Ah? Ahí está. Entonces con eso nosotros tenemos nuestros puntos de montaje ya definidos. ¿Ya? ¿Qué nos queda hacer? Mandar al archivo fstab la ruta de montaje de mi volumen. ¿Ya? Para eso hacemos lo siguiente. Vamos a utilizar el comando echo, abrimos corchete y, como les decía, podemos hacerlo de tres formas. O con la etiqueta, o con esta ruta, o con el UUID. Lo vamos a hacer de las tres formas. ¿Ya? Primero vamos a seleccionar la ruta. Copiamos. Pegamos. ¿Ya? Le decimos en qué punto de montaje va a estar esto. /dev mnt /bl1. ¿Ya? Especificamos la extensión, que es extensión 4. ¿Ya? Escribimos default, le damos 0, espacio 0, cerramos corchete y esto lo redireccionamos a /etc/fstab. ¿Qué estamos haciendo? Estamos mandando todo esto, todo eso, al archivo fstab, que fue el que abrí con el comando nano, y que en este caso con la doble flecha, ¿qué es lo que hago? ¿Ah? Estoy agregando una línea, estoy redireccionando, pero en este caso como son dos flechas, agrego la línea. Si pusiese una sola, pisaría la información. Entonces con esto apretamos Enter y si revisamos el comando fstab, aquí agregó, en este caso, el punto de montaje para este volumen lógico. Me quedo con el mayor que. ¿Cómo mayor que? No estoy en la línea, o sea, no estoy en el root. Porque mira, no pusiste el constituidor en el comando. Control C, ¿no? ¿Ya? No. Pero ¿qué hizo? Puede hacer un casco. Sí, pues, hace un cat con el etc fstab. Sí, y te muestra el contenido. ¿Qué está al final? ¿Por qué? Exactamente, un cat. Y ahí está el último, es un punto de montaje. De hecho, el 00, pero es default 00. 00, default espacio 00. 0 espacio 0 en realidad. Entonces hacemos con el resto. Entonces vamos a hacer un echo. Default, sin la S. Default. Ya, ahora partimos en este caso con la ruta del volumen lógico. Vamos el segundo a hacerlo con la etiqueta. El 00. 0 espacio 0. Con ya la etiqueta. Ya, ahí. Después el punto de montaje. /mnt /bl2. Ya el formato. Extend 4. Default. 0 espacio 0, cerramos comilla y lo redireccionamos al archivo /etc/fstab. Listo. Y el otro hacemos lo mismo, pero con, en este caso, el UUID. Entonces tenemos esas tres formas de hacer el montaje.
Entonces aquí agregamos el comando echo, ya, espacio slash mnt, aquí me falta un espacio, mnt slash bl2, tenemos bl3, ya, extend 4, default 0, 0, cerramos comilla y lo redireccionamos a slash etc slash fstab, enter, ya. Aquí podemos hacer lo siguiente: df espacio menos h de mayúscula, y si se fijan aún solamente tenemos en este caso los montajes del root y el SDA1, que en estricto rigor sería lo mismo que deberíamos ver acá, porque todavía no tenemos los montajes definidos. Entonces, como última cosa, ¿qué tenemos que hacer? Podemos hacerlo de dos formas. Podemos reiniciar el sistema y esperar a que todo haya salido bien y levante las particiones, ¿ya? Y si no levanta, tendríamos que entrar a corregir los errores, pero no sabemos bien cómo. Y lo otro, en este caso, ejecutar el comando mount espacio menos a. Si tiene errores, nos va a avisar al tiro. Si no los tiene, no va a decir nada. Mount espacio menos a. Apretamos enter y si sale el prompt es porque está todo ok. Entonces, ahora si usted va, en este caso, no existe. al administrador de disco, Escribí mal label. ¿ah? Escribí mal label. 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 Sí, acá le había puesto una. Dice que no existen los montajes. Los puntos de montaje. Te equivocaste entonces en escribirlos. ¡Listo! Ya, mira, si se fijan, yo tengo acá mis tres volúmenes lógicos con sus puntos de montaje definidos y yo le hago clic acá y ya tengo acceso a ese espacio. El mío jaleo, ¿no? El mío jaleo. Por eso. Pero es que no es tanto jaleo si la pega es aumentar un volumen de grupo para poder aumentar espacio, por ejemplo, en la memoria SAP. O porque tenemos que agrandar la raíz del directorio. O tenemos nuestro disco de respaldo sin espacio y necesitamos aumentar su espacio. Estoy haciendo la lección. O sea, entiendo de que hay que agrandar una partición, ya se agranda y listo, pero que hay que asignarla a la unidad y que Pero es que tiene que pensar que cuando uno lleva tiempo haciendo esto, sí, bueno. ya no. Si el tema es que cuando uno no lo sabe, claro, lo ve. O la primera vez que configuró el túnel gris no era atado. No voy a decir. Claro, si cuando no hace las cosas por primera vez, claro que es pegado. Cuando nosotros ocupamos el FBITS en Windows 95, escucha que uno la sufría. Porque antiguamente tú no hacías las particiones en un disco duro en el Windows 95. Tenías que irte a MS2 y hay que empezar a trabajar. Bueno, profe, en teoría, esto me permite hacer la repartición. ¿De verdad me está preguntando eso? ¿Ah? Hice el dibujo, expliqué. No. La consola. Disculpa. Es que me dicen que no encuentran los tipos que están 4, ¿no? De nuevo, ¿qué pasa si nosotros tenemos un disco duro de respaldo de información y por ese motivo se quedó sin espacio? Tenemos dos opciones. Compramos un disco duro más grande, bajamos todo, pescamos la información del disco duro y la traspasamos al disco duro nuevo para que tenga más espacio, o a través de un volumen de grupo nosotros podemos aumentar el espacio en dicho disco duro. ¿Se entiende esa parte? A lo que yo me refería de que cómo puedes extender más el disco duro si ya está ocupado.
¿O es una memoria virtual aparte? No, no es una memoria virtual. Nosotros creamos desde el punto de vista físico volúmenes de grupo que a Linux le da lo mismo de dónde viene el espacio. ¿Ya? Si tú tienes 2 discos duros o 3 discos duros, él se basa en este caso en los volúmenes de grupo para empezar a administrar su espacio. Entonces tú puedes en este caso tener un volumen de grupo, ¿ya?, que depende de